Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva clase que vamos a dictar el doctor Andrés Brandolini y yo. Hoy les vamos a hablar de los estándares jurídicos de la salud digital, lo que hace a todos sus aspectos introductorios. La hemos diseñado de forma tal que van a quedar 4/5 videitos más cortos, así va a ser más práctico para ver y menos pesado. No nos olvidamos que la mayoría son profesionales de la salud, así que todo lo que hace el derecho eh, puede resultar un poco denso. Pero bueno, lo estructuramos de esta forma. Yo ahora les voy a hablar sobre los puntos 1, 2 y 3, esto es, los estándares jurídicos que tienen que ver con la Constitución, que tienen que ver con la convencionalidad, con el Código Civil y Comercial, el Código Penal y la legislación de Cava y la jurisdicción establece. Después van a tener un video sobre lo que son los estándares sanitarios generales eh, a cargo del doctor Andrés Brandolini y otro con los estándares sobre responsabilidad profesional y los jurídicos digitales, una pequeña introducción. Finalmente, eh, les voy a hablar muy arriba sobre el futuro de los estándares jurídicos y les vamos a proponer una actividad. Si bien esta es asincrónica, eh, vamos a ver si podemos interactuar, sobre todo en el foro. Bueno, cuando hablamos de estándares constitucionales y convencionales, ¿de qué estamos hablando? En algún momento, ustedes habrán escuchado los términos pirámide jurídica. Todos en algún momento tuvieron derecho, en la secundaria, en la facultad. ¿Y qué es esto de la pirámide jurídica? Bueno, es una pirámide, ¿sí? En donde en el extremo superior, en la punta, tenemos a nuestra Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna. De ahí descienden las distintas normas jurídicas que integran nuestro sistema jurídico. En esta Carta Magna tenemos ya como primera cuestión la forma que ha adoptado la Argentina, que es la de República Federal. ¿Qué es esto de República Federal? Los estados provinciales que son anteriores a la nación se unieron y cedieron al Estado Nacional que estaban conformando determinadas cuestiones para legislar, pero otras tantas se las reservaron. Entre los que se reservaron fue el derecho de la salud. Ahora bien, ¿dónde ustedes van a encontrar distintos estándares que hacen al derecho de la salud? Porque este derecho de la salud nosotros lo vamos a tomar en lo que es la telesalud, que es esta modalidad de atención. Lo van a encontrar en el artículo 14 bis, cuando habla de seguridad social, en el 16, cuando nos habla de igualdad ante la ley, cuando vemos el artículo 19 con el principio de reserva, todo lo que no está prohibido está permitido. En el artículo 33, nosotros le decimos derechos innominados. ¿Por qué? Porque todos aquellos derechos que no están expresamente reconocidos, subsidiariamente los tenemos incluidos en el artículo 33. El artículo 41, el 42, el 43 fueron una incorporación de la modificación de la Constitución Nacional que se dio en el año 1994. Por primera vez tenemos
el concepto del Instituto del Ambiente. ¿Pero de qué ambiente? De un ambiente sano. En el 42 se protege a la salud en relación con todo lo que tiene que ver con el consumo, conceptos que no existían en la anterior Constitución. Expresamente en el 43 nos habla de la acción de amparo, que ustedes saben muy bien se utiliza mucho, desgraciadamente, para defender el derecho de la salud cuando se ve amenazado en los tribunales. Cuando recién comenzábamos la charla de salud del federalismo sanitario, eso se desprende del artículo primero, como les decía, adopta a la República Federal, y al 121, cuando nos habla de las provincias. Y acá pusimos esta imagen, pero les cuento por qué. Cuando hablamos de este federalismo sanitario, nos referimos a que las provincias, las jurisdicciones provinciales, que tienen el poder de legislar y de mandarse a sí misma en todo lo que hace a la salud, regularla, entre otras cosas, por ejemplo, lo que son las matrículas profesionales. Ustedes vieron que cada provincia tiene el gobierno de esa matrícula. Bueno, ¿esto qué indica? Que el Estado Nacional indica el camino que se quiere seguir respecto de una política que tenga que ver con salud. Eso lo hace a través del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora bien, el Poder Ejecutivo, cuando hay cuestiones que son de necesidad y urgencia, esto es, que debiera salir la norma del Poder Legislativo, que es naturalmente el órgano del Estado que nos legisla, pero en función del tiempo que tarda una ley en sancionarse, que tiene distintas discusiones, puede pasar por una cámara, le puede pasar por la otra, etcétera, etcétera, puede dictar, tiene la facultad constitucional de dictar derechos de necesidad y urgencia. Tienen una particularidad estos decretos. La particularidad consiste en que luego el Congreso va a tener que avalarlo en un tiempo determinado. Pero más allá de eso, hay medidas que muchas veces el Poder Ejecutivo, por necesidad y urgencia, indica qué. Indica una política, indica un camino a seguir para paliar esa emergencia. La emergencia sanitaria, todos sabemos que estamos transitando una, estamos en pandemia, y hace poquito, el 15 de abril, el Poder Ejecutivo dictó este decreto de necesidad de urgencia, el 241, por el cual nos dijo que, bueno, se deben adoptar determinadas medidas restrictivas. Pero como yo les decía, cada una de las jurisdicciones provinciales y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien no es una provincia, tiene algunos condimentos que hacen a la autonomía, que pueden legislarse a sí mismas, pueden adoptar o no este camino que nos indica el Estado Nacional. Acá les hemos puesto la imagen de una carátula de un expediente judicial. Esto es una carátula de un expediente judicial, en donde la Ciudad de Buenos Aires demanda al Estado Nacional por una declaración de inconstitucionalidad
respecto de este decreto de necesidad. Esto era al solo y único efecto de que se diera cuenta que esta función de rectoría que tiene el Estado Nacional respecto de las políticas de salud es solo eso, indica el camino, y las provincias, como decía Buenos Aires, pueden seguirlo o no, y de hecho pueden demandar en una declaración, una acción declarativa de inconstitucionalidad que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Ahora bien, yo les decía, en la Constitución Nacional expresamente en ningún artículo nos habla del derecho de la salud. Por eso hablamos del artículo 33, derechos individuales. Pero en el artículo 75, inciso 22, donde se incorporan todos los convenios, todos los pactos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, o sea, los incorpora a la Constitución. En cada uno de esas declaraciones, convenciones, pactos, nos hablan sí de lo que es el derecho de salud, reconoce el derecho de salud. Ustedes van a ver que dentro de esta inclusión están la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la de eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones, por ejemplo, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, referido al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. El derecho a la salud hace que esta salud, en todas sus formas, en todos los niveles, abarca los siguientes elementos esenciales interrelacionados, cuya aplicación va a depender de las condiciones prevalecientes en cada uno de esos estados partes. ¿Cuáles son? La disponibilidad, porque hay que ver que cada estado parte pueda contar con un número suficiente de establecimientos, de bienes, de servicios públicos de salud, de centros de atención de la salud, como programas. La accesibilidad, y accesibilidad entendida como no discriminación, como accesibilidad física, como asequibilidad, o sea, accesibilidad económica, y con acceso a la información. La aceptabilidad, ¿sí?, es esa adherencia, y la calidad, servicios de calidad. ¿Para qué? Para asegurar ese mejor nivel de atención, un mejor nivel de salud de la población. Eso en la Constitución Nacional. En esta pirámide jurídica de la que yo le hablaba, dijimos, arriba está la Constitución. Después están con la misma jerarquía, los pactos y convenios de derechos humanos. Un poquitito más abajo, un escaloncito más abajo, te cuenta que esto es una escalera, tenemos a los pactos internacionales. Después tenemos, un escaloncito más abajo, la legislación nacional. Dentro de la legislación, ustedes van a tener dos grupos. Lo que nosotros hablamos, nosotros decimos que es legislación de forma y legislación de fondo. La legislación de fondo, que por ejemplo el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código de Minería, etcétera, etcétera, lo sanciona el Congreso de la Nación. Lo que hace a la forma, o sea, a los procedimientos, pasan por cada una de las jurisdicciones provinciales. Ustedes van a observar que en el Código Civil y Comercial y en la Ley 26.094
digamos, modificado por Ley 26.994 del 2015, tenemos un Código Civil y Comercial bastante nuevito, tiene 5 años, van a encontrar determinados derechos. Derechos que hacen a los derechos personalísimos de las personas, que son aquellos que son inherentes a la persona humana desde que nace. Son el derecho sobre el cuerpo humano, el comienzo de la existencia, toda la problemática de la minoría de edad y la capacidad, esa capacidad progresiva, lo que hace a la inviolabilidad y a la dignidad humana, el derecho a la imagen, los actos de disposición sobre el propio cuerpo, la alteración genética del embrión, las investigaciones en seres humanos, el consentimiento informado, las directivas médicas anticipadas, la comprobación de la muerte y la responsabilidad civil, entre otras cuestiones. Estas normas, sobre todo desde el artículo 52 al 58, son fundamentales en todo lo que hace a la telesalud. Porque estamos aplicando normas jurídicas a todo lo que hace la telesalud y hasta la telemedicina, pero no son normas específicas que la prevén. Pero bueno, esto es un pantallazo súper general, porque luego en el módulo de marco jurídico y bioética vamos a ver cada una. Por otro lado, tenemos los estándares que nos da el Código Penal, en el artículo 84, 85, 86, 94, 106, 208, 295. Básicamente, en lo que hace la telesalud, como estamos hablando de una comunicación, ¿sí? Tenemos que siempre tener presente lo que hace a la inviolabilidad de las comunicaciones. Porque por el Código Penal lo que se hace es tipificar, o sea, darnos el texto de lo que consiste una acción u omisión que se transforma en un delito. Delito es una acción típica, porque está prevista en el código, es antijurídica, va en contra de la norma, y que se atribuye al autor de forma culpable. O sea que lo haya hecho porque fue negligente, imprudente, sea que lo haya realizado con intención de cometer ese delito. Y acá vamos para terminar esta primera partecita, hacer hincapié en los estándares que nos dan la legislación de Cava como una jurisdicción autónoma y en las jurisdicciones provinciales. Ustedes van a ver que en la ciudad autónoma tenemos una constitución, tenemos una ley general de salud, 1993, y un decreto reglamentario. Y después en cada una de las jurisdicciones provinciales tienen su constitución, tienen una ley de salud, y tienen un decreto reglamentario, en donde nos va a dar un abanico de cuestiones que hacen a los derechos y a las obligaciones de los dos actores fundamentales, el Estado y los administrados. Y dentro de los administrados, siempre van a ser, se va a mencionar a los pacientes. Ustedes van a observar en los artículos 4 y 6 de esta ley 153
En el 4 nos va a hablar de todos los derechos que tiene el paciente. Derechos que hacen a que tiene que ser tratado dignamente, tiene que ser bien informado, tiene que haber una escucha activa, tiene que haber calidad en la atención, etcétera, etcétera. Pero también, y eso es muy, bueno, es muy atinado, porque siempre se habla de los derechos del paciente, en realidad creemos que tenemos que hacer hincapié que son derechos y obligaciones de los pacientes. Este artículo 6 le impone como obligación a los pacientes, a los ciudadanos, el tener un buen cuidado de la salud. Y eso es un punto que bueno, lo vamos a tocar en su momento, pero resulta absolutamente importante. Hasta acá, Constitución y convencionalidad. Pero me faltó algo. Hablamos de este control constitucional. ¿Qué significa control de convencionalidad? Vieron que yo les dije que en el 75-22 están previstos todo lo que hace a los derechos humanos incorporado a la Constitución. Bueno, cuando un tribunal está tratando una temática que tiene que ver con un derecho constitucional, entonces está controlando, si ustedes quieren, tal vez no sea la palabra más técnica, pero vamos a hacerlo más amable y más comprensible, que se esté cumpliendo o no una cuestión constitucional, diciendo que ese derecho que se está controlando, a ver si realmente es efectivo o no, esté previsto en algún pacto de derechos humanos incorporado al 75-22, entonces lo que hace ese tribunal es un control de convencionalidad, o sea, de que se están cumpliendo esas convenciones que tienen jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 20. Bueno, hasta acá la primera parte. Vamos a hacer como en las series, we continue, y toma la posta el doctor Brandolini